Tenemos comunicación con el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Telles, para hablar sobre el tema, el caso Iberdrola. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola Carlos, muy buenas tardes, contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, diputado. Bueno, pues sin duda uno de los anuncios más polémicos en términos económicos financieros que atañen al gobierno federal fue esto que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador hace apenas algunos días sobre esta compra de 13 plantas de generación a la española Iberdrola, que bueno, llamó la atención porque pues el presidente había criticado durante lo que va de su administración a esta empresa y ahora le compra estas plantas. Pero los legisladores del Partido Acción Nacional, fracción a la cual usted pertenece, diputado, pues quieren que les aclaren cómo se va a hacer esta compra, le están solicitando información a la Secretaría de Hacienda. ¿En qué consiste esta solicitud y qué ven en esta operación que anunció y que además dijo que era una renacionalización de la industria eléctrica, diputado? Sí, Carlos, como bien lo mencionas, amanecimos en la semana pasada con esta sorpresa por parte del presidente anunciando una supuesta compra de las 13 plantas que tiene Iberdrola en nuestro país. Y pues nada más que pues habla mucho la incongruencia del discurso del presidente. Como bien mencionas, habla sobre una supuesta segunda nacionalización de la industria eléctrica, lo cual es completamente falso. Lo que está sucediendo en este momento es posiblemente un financiamiento, un fondeo, un aval financiero por parte del Estado mexicano a una empresa completamente de carácter privado, que será la verdadera dueña de las 13 plantas que deja Iberdrola en nuestro país. Esta empresa de nombre México Infrastructure Partners, pues tiene un sinnúmero de socios seguramente, a lo cual también nosotros creemos que es necesario conocer quiénes son los socios que están participando en esta empresa de carácter privado y cuál será la participación del Estado mexicano con recursos públicos de todos los mexicanos en esta inversión. Por eso es que creemos que es importante esta transparencia financiera desde la Secretaría de Hacienda y a su vez de la Comisión Federal de Electricidad, para saber de dónde se toman primero estos 6,000 millones de dólares, que no es una cantidad menor. Se ha mencionado que son recursos que están en el Fondo Nacional de Inversiones, pero también tenemos que conocer a fondo si esta inversión será con bonos de deuda, es decir, que serán solventados poco a poco a través de deuda pública y que después tendrán que ser recuperados seguramente con una tasa de rendimiento a un plazo que se tendrá que determinar en su momento, que tampoco conocemos, y tampoco conocemos el porcentaje de participación que tendrán esos 6,000 millones de dólares, si es todo el recurso es de carácter público y los socios de esa empresa no están poniendo ni un solo dólar, hay que conocerlo, y también el porcentaje de dividendos que va a tener ahora el Estado mexicano con esta inversión en esta empresa privada. La tasa de retorno, como bien te lo mencionaba, la temporalidad del retorno de esa inversión, el esquema financiero utilizado, porque al día de hoy pues simplemente existe este mensaje del presidente muy ambiguo y que no da certezas ni transparencia financiera de un recurso público sobre el cual se tienen que rendir cuentas. A veces llama la atención cómo se maneja la administración pública, diputado, porque todo esto que nos está comentando no debió haber sido antes. Es decir, si el gobierno ya pensaba hacer esta operación, no debió informarlo al Congreso, darlo a conocer, inclusive a los medios, de lo que se preparaba, y no que ustedes como legisladores le estén pidiendo ya cuando la operación se anunció. Es un poco extraño esta manera de anunciar, y además una noticia importante, porque 6,000 millones de dólares, como dice diputado, pues no es cualquier cosa. El hecho de este concepto que utilizó el presidente de una segunda nacionalización, pues también prendió las alertas en los mercados. Es decir, es un poco raro, ¿no?, cómo se ha dado esta operación, diputado. Sí, justo el manejo de los recursos públicos por parte de este gobierno pues es con toda falta de transparencia. Hay un manoseo muy grave del presupuesto que se aprueba desde la Cámara de Diputados como una facultad exclusiva de los diputados. Pero al llegar, después de esta aprobación, al llegar
al Poder Ejecutivo, pues simplemente no se respeta. Este tipo de acciones financieras de gran calado tendrían que regresar a la Cámara de Diputados para obtener la aprobación correspondiente. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no marca de alguna forma los parámetros para que el Poder Ejecutivo tenga que pedir la autorización de la Cámara de Diputados en la utilización de estos recursos. Te quiero mencionar, Carlos, que ya he presentado una iniciativa de ley en la que este tipo de inversiones de recursos públicos que comprometen un presupuesto muy importante, tiene que regresar a la Cámara de Diputados para ser aprobado. Hoy en día el Poder Ejecutivo tiene amplias facultades para mover el presupuesto a su antojo. Hay subejercicios, sobreejercicios, utilización y cambio de ampliaciones líquidas en todas las dependencias, y hoy se vuelve a dar un caso en donde el presidente, con una decisión, decide tomar $6,000 millones que seguramente estarán comprometidos desde el Fondo Nacional de Inversiones, y utilizarlo para un capricho en el discurso que él ha manejado de llevar a cabo una nacionalización de la industria eléctrica, lo cual es verdaderamente falso. Hoy queda demostrado que el recurso público de los mexicanos fue utilizado para invertirlo en una empresa privada que será la verdadera dueña de las 13 plantas de Iberdrola. De hecho, se decía que en realidad quien se beneficia más de esta operación, diputado, pues es precisamente Iberdrola, porque ya como que quería deshacerse de esa parte del negocio, enfocándose a otro tipo de energías, otro tipo de generación, que además es lo que está llevando actualmente el mundo hacia energías más limpias, energías renovables. Pero no hay que dejar de tomar en cuenta también que Iberdrola tiene problemas. De hecho, recientemente fue multada en Francia. Es decir, de alguna manera nos estamos involucrando con una empresa que el mismo gobierno había cuestionado. No quiere decir que haya operado mal, pero era el gobierno que lo había cuestionado, y de repente aparece esta reunión en donde hacen el anuncio que dentro del gobierno federal parece más una cuestión ideológica, ¿no? Como se ha manejado el sector energético, que una cuestión técnica o práctica. De hecho, ayer en su conferencia matutina el presidente dijo que era una buena operación porque que resultaba más barato comprarlas que hacerlas, y esto es una realidad. Pero ¿qué tanto el sector energético necesitaba esas 13 plantas? ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista, diputado? Bueno, estas 13 plantas que tenía Iberdrola, como bien lo mencionas, ya existían. Ya estaban generando por lo menos 8,500 megavatios para todo el mercado eléctrico de nuestro país. Con la compra de estas plantas no se genera ni un solo megavatio de más. Siguen siendo los mismos 8,500 megavatios que se van a acumular en el mismo mercado eléctrico del país. Es decir, no, por esa parte, en generación eléctrica no va a haber un solo megavatio más por esta compra. Y también no se asegura de ninguna forma que las tarifas para los usuarios, para los hogares de los mexicanos, puedan bajar sus costos. Por el contrario, hoy vemos con mucha preocupación que sea la CFE quien sea la operadora de estas 13 plantas, porque históricamente sabemos que el costo que genera la CFE, el trabajo que genera para crear la energía, es mucho más caro que la iniciativa privada. Un solo megavatio que genera la CFE cuesta alrededor de 1,370 pesos, es decir, $72. Lo que genera la industria privada generadora de energía en nuestro país, en promedio, está en alrededor de 970 pesos, es decir, $52. Entonces, esto, pues de alguna forma prende alertas de que de ninguna forma se garantiza que las tarifas sean menores para los mexicanos, y aquí el único ganón, como bien lo has mencionado, pareciera ser que es Iberdrola, que de alguna forma quería deshacerse de algunas plantas que estaban cumpliendo ya una vida útil, muchas de ellas creadas desde el año 2000, muchas de ellas, otras tenemos que reconocer que son más recientes, pero todas de ciclo combinado. Y lo que ha apostado ahora Iberdrola con esta inversión, que como ha anunciado ahora se va a los Estados Unidos, es para tener una inversión en energías completamente renovables, que sea energía solar, eólica e incluso la generación de hidrógeno verde. Y pues bueno, en México nos quedamos con estas industrias, con estas plantas que ahora van a demandar mucho más mantenimiento, porque la vida útil de ellas
se ha venido acumulando durante todos estos años y el costo financiero, incluso de CFE, es muy alto para los mexicanos. Tan es así que tan solo el año pasado la CFE perdió 45,000 millones de pesos. Entonces, pues estamos hablando ahí de que posiblemente el costeo de la producción de esta electricidad ahora podría ser, en su caso, incluso más cara. Ahora, en términos de competencia, ¿cuál es la señal que damos a los mercados? Porque se dice que con esto la generación de la CFE será del 55%. ¿Qué mensaje da a los mercados? Estamos en un mundo globalizado, en un mundo de alta competencia, donde tenemos empresas de prácticamente todo el mundo instaladas en México, pero el hecho de querer fortalecer a una empresa productiva del Estado, como es el nombre oficial, ¿cuál es el mensaje que da en términos de competencia? Porque hay que recordar que tenemos en este momento un problema, una mesa en términos energéticos con Estados Unidos y Canadá, que todavía no se resuelve, pero para muchos pues México lleva la de perder, porque ha incumplido precisamente en términos de competencia algunos acuerdos en el marco del TEMEC. ¿Cuál es el mensaje de esta operación que se anuncia en el caso Iberdrola, diputado? Pues en este caso hay un mensaje muy claro por parte del presidente de cumplir el capricho, de llevar la estatización de la producción eléctrica hacia la CFE en esta monopolización para que se generara por lo menos entre el 55 y 56% de energía eléctrica del país. Eso da un mal mensaje porque las inversiones que se hacen en nuestro país viven esta incertidumbre de que por un capricho pueda llevarse a cabo este tipo de acciones. Y pues bueno, estamos hablando de que venimos recuperándonos poco a poco de la inversión extranjera directa en nuestro país, después de que se cayó en los años de la pandemia 2020-2021 y donde sufrimos los niveles más altos de fugas de capitales en nuestro país, con cerca de 14,000 millones de dólares que salieron en el año 2021. Y pues bueno, este tipo de mensajes lo único que hace es incertidumbre a las inversiones públicas de nuestro país, que estamos adoleciendo después de la poca recuperación económica después de la pandemia, Carlos. Diputado, y entonces, ¿cuál es la solicitud formal, concreta del Partido Acción Nacional y cuál sería el cauce legislativo? Y también, en todo caso, ¿cuáles son las expectativas que tienen ante esta solicitud sobre información a la Secretaría de Hacienda? Mira, nosotros vamos a utilizar el instrumento legislativo que tenemos del punto de acuerdo, mismo que incluso ya se está presentando en estos días, ya viene trabajándose el proceso legislativo, y lo que estamos pidiendo claramente es que nos aclaren el mecanismo financiero que se utilizó para el fondeo a una empresa privada para adquirir las 13 plantas de Iberdrola y esta inversión de 6,000 millones de dólares. La tasa de retorno que tendrá en su caso el Estado mexicano por esta inversión, también que nos expliquen si este aval financiero se da a través de bonos de deuda que serán con cargo al Fondo Nacional de Inversiones, que es el FONADIN, y el porcentaje de participación que tendrá este recurso público, la parte de representación que tendrá en esta empresa privada y los dividendos que tendrá que obtener el Estado mexicano por esta inversión. Eso es algo que no ha sido explicado hoy en día por la Secretaría de Hacienda ni por la CFE, y creemos que es muy importante que existan criterios de transparencia financiera, porque el recurso público, aunque esté invertido en una empresa de carácter privado, pues no pierde su origen y su naturaleza de ser un recurso público sobre el cual se tiene que rendir cuentas. ¿Esta solicitud ya se hizo, diputado, o apenas la van a plantear? Esta solicitud ya está corriendo su proceso legislativo, es decir, seguramente estará inscrita el día de mañana para que sea turnado a la Comisión de Hacienda y ahí deliberar sobre la posibilidad de que se apruebe. Si no llegara a suceder, de todas maneras, Carlos, nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional vamos a hacer una carta firmada por los integrantes del grupo parlamentario para hacerla llegar a la Secretaría de Hacienda con las peticiones que estamos pidiendo sobre la transparencia financiera de estos 6,000 millones de dólares. Y estaremos dando seguimiento a esta solicitud que hará la fracción del Partido Acción Nacional, porque creo que como sociedad y en esta época, digamos, de transparencia, de mayor transparencia y que todos lo queremos así, pues qué bueno que se transparente. No es asegurando que hay alguna irregularidad o algo malo, pues simplemente que se transparente y ya viendo los documentos, pues entonces que cada quien saque sus conclusiones. Pero estaremos dando seguimiento a esta solicitud, diputado. Gracias por estos minutos y bueno, nos comunicamos más adelante si nos lo permite. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias.